Bueno, muchachitos, hoy vamos a hablar del verso libre, el verso libre. Adrián y yo levantamos la bandera de la poesía clásica. Adrián y yo levantamos la bandera de la métrica, del esquema, no sé si, Adrián, porque estoy hablando yo por los dos, y Ramiro y Nelson levantan la bandera, no sé si la levantan, pero que ahí como que el asta la tienen ahí a medias, del libreversismo, del verso libre. Así que básicamente lo que vamos a hacer es empezar a debatir sobre las ventajas, desventajas del libreversismo, del verso libre, de qué nos aporta, qué nos quita, qué nos permite, a qué nos obliga cada una de las formas, de la poesía, ¿sí? Así que bueno, este es un combate, vamos a tomarlo como combate, como batalla entre los clásicos, es decir, Adrián y Diego, estamos vestidos de negro, ya tenemos camisetas y todo de fútbol, nosotros nos la preparamos, no miren que dice insane, acá dice clásico, la de Adrián dice atrás de la espalda, por eso no se ve. Pero bueno, yo les voy a dar cuáles son las ventajas del verso clásico y ustedes, bueno, me dicen cuáles son las ventajas del verso libre, a ver si es que tiene ventajas el verso libre. Repeleador. Bien, vamos a empezar. Por ejemplo, las ventajas que yo veo del verso clásico es que permite la fácil memorización y por eso todo lo que es la poesía didáctica, ¿no? Las didascálicas, se daban de esa manera, ¿no? A los niños en Grecia antigua se les enseñaba mediante la poesía, mediante la rima, y se memorizaba de esa manera conocimientos sobre geografía, historia, el tiempo, la astronomía, lo que sea, ¿no? Tiene eso que yo le llamo anclaje fonético, y que lo he escuchado a alguien, no me acuerdo si era Sergio Pitolo o quién, pero se llama anclaje fonético, que a Adrián le habrá pasado a mí y a ustedes también, que es el hecho de que, por ejemplo, nosotros escribimos un verso que termina en guerra y sabemos que el próximo va a terminar en erra. Entonces, eso nos permite memorizar el poema, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un poema, hoy mismo tengo que declamar un poema sobre María Remedios del Valle, que ustedes lo habrán visto, que dice: en el vientre de tu madre se mezclaron para darte vida sangre, luz y tierra. Yo, al memorizarlo, yo sé que la siguiente palabra que viene termina en erra, ¿sí? Y la pólvora de la angustiosa guerra. Entonces, eso me lo permite el verso clásico, me permite un pareado, eso me lo permite un pareado. En cambio, en el verso libre no hay anclaje fonético, el verso libre es libre. El verso libre no tiene un ancla, un sostén, no tiene algo que ayude al poeta a memorizar, ¿no? Por eso a mí, por ejemplo, me gusta Piedra de Sol de Octavio Paz, y aunque me encante y me encantaría memorizarlo, y si bien es un verso blanco, es decir, en el sentido de que son todos en decasílabos, 11 sílabos, son todos en decasílabos, no sigue esquema. Y al no seguir esquema, yo no lo puedo recordar, por mucho que me esfuerce. Entonces, la primera pregunta, no sé, Adrián, si a vos te pasa lo mismo, primero. Y segundo, si ustedes, que están más acostumbrados al verso libre, tienen alguna metodología para recordar sus versos, o realmente el verso libre los obliga a leer, siempre a leer. A ver, Adrián, si vos utilizás eso, si has memorizado, si has declamado. Claro, no, yo no soy tan buen declamador como tú, voy a empezar por ahí. Primero porque mi voz no es muy radial, vamos a decir que es. Esta voz más bien esto es más voz de reggaetón que de poesía. No. La mía es gangosa, mirá, la mía es gangosa. Pasa que yo me hago así, bueno, y parezco más. Pero bueno, lo que te iba a decir, no, claro, está el recurso mnemotécnico, como bien decías, ¿no? Hay un tema que la poesía empezó en sus orígenes, incluso con rima, por un tema mnemotécnico, o sea, para que la gente memorizara. Yo, por ejemplo, exactamente, justo ahora que dices tierra, yo no sé por qué casi siempre uno casa los versos, ¿no? Y casi siempre que uno usa tierra, guerra, esa rima, uno siempre la usa, cuando habla de rima consonante. Sí. Yo lo he usado también, pero lo he usado con guerra, con tierra, con encierra, o sea, pero casi siempre esa rima, tengo un poema, un soneto que escribí este año mismo que se llama Apocalipsis, que es una descripción del Apocalipsis, etcétera, del Apocalipsis bíblico, y hago esa rima de tierra con guerra también en una parte. A mí me gusta el verso. ¿Por qué me gustan los versos rimados? Porque primero yo vivo en un país que es muy musical. O sea, disculpen, vengo de un país que es muy musical, que es Cuba. Que Cuba es un país musical. Entonces, en Cuba, hasta cuando le hacen bullying a la gente de niño en la primaria, siempre te ponen un apodo que rima.
no sé, Adrián Cabeza de Pan, Angulo, no voy a decir lo que dice. Sí. Entonces, bueno, siempre le buscaban algo que rimaba, siempre, desde que uno era niño en la primaria, pero allá está muy enraizado lo que es, por ejemplo, la décima espinela, que bueno, se creó en España, creó Vicente Espinel, que escribió 10 décimas nada más, como curiosidad, pero sí hay un país que se enraizó bastante de América Latina, que de hecho la décima como estructura se usa mucho más en América Latina que en España, que fue donde surgió, pero si hay un país donde se enraizó bastante fue en Cuba. Entonces uno siempre en Cuba está lo que es el punto guajiro, que es música, ¿no? La música campesina. Es música campesina, pero siempre con la estructura de la décima espinela, que también está escrita, pero que también es oral. Pero lo más increíble es que esa gente son capaces de improvisar al momento. En el momento ahí lo van creando. Entonces, cuando uno viene de esa cultura cubana, que es una cultura tan sonora, que hay tanta música, hay tanta ritmo, etcétera, esa rima ya es como que intrínseca. Es difícil que alguien en Cuba, que algún poeta cualquiera, no te escriba una décima. Es difícil. Y el mismo poeta nacional decía, Nicolás Guillén decía, que para él un poeta tenía que escribir, para él, ¿no? No creo que sea así necesariamente, pero un poeta tenía que poder escribir un soneto o una décima, decía él. No necesariamente, pero bueno, ese era su punto de vista. Ahora, esa musicalidad interna, bien decía Nelson, que más allá de que el verso sea rimado o no, lo que el verso no puede perder, el poema no puede perder nunca es el ritmo, porque el ritmo es importante. Exacto. Y bueno, ahora que hablabas de tierra y guerra, casualmente me acordé de un poema de versos blancos de José Luis Borges, que además es mi autor favorito, que decía: Cristo en la cruz, los pies tocan la tierra, los tres maderos son de igual altura, Cristo no está en el medio del tercero. Y es un poema larguísimo, hecho a puro endecasílabo, siempre puro endecasílabo, pero no, o sea, blanco, ¿no? Nunca tiene rima. Yo casi lo memoricé alguna vez, ¿no? Pero muy bueno el poema. Entonces ahí te das cuenta de lo importante que es el ritmo, lo importante que es el sonido, porque el hombre no rima nunca, pero tiene ritmo, y algunas personas piensan que, por ejemplo, hacer un poema clásico es simplemente contar las sílabas y que rime. Y eso, hay un poeta en Inglaterra que se llama, no me acuerdo el nombre, es William algo, que está considerado el peor poeta de la historia, porque el tipo hacía rimas, pero a él lo que le interesaba era que el verso rimara. A él no le importaba si tenía métrica, si tenía ritmo. Él rimaba a los Wisin y Yandel. Él... hay mucho de eso. Sí, sin ton ni son. Yo creo que hay dos tipos de versos, ¿no? Y hay dos tipos de poemas, y bien decía Nelson, ¿no? Para mí, bueno, más allá del verso rimado, a mí me encanta el verso rimado, yo soy prisionero de la métrica, yo soy un prisionero de la métrica, me encanta. Pero por ejemplo, en un endecasílabo, uno tiene que saber, eso lo aprendí de manera autodidacta, y lo aprendí hace poco, no pienso que lo aprendí hace mucho. Por ejemplo, hay muchos tipos de endecasílabos, está el heroico, el melódico, el sáfico, y depende de donde tenga la entonación, donde la sílaba tiene que caer. Yo lo que sé, por ejemplo, cuando yo escribo, más allá de con qué voy a terminar un verso, porque además yo también escribo, no sé si tú usas el diccionario de rimas, yo uso mucho los diccionarios de rimas, las cosas, ¿no? Para tener una variante, ¿no? Después las organizo como yo quiera, pero voy seleccionando, ¿no? Cuando quiero escribir. Pero más que el diccionario de rimas, a veces tengo el ritmo interno de dónde tiene que caer la acentuación en el verso, en un endecasílabo, sobre todo, que es mi verso favorito. Porque yo sé que me tiene que caer siempre, casi siempre, en la sexta sílaba. Y yo lo que sé a veces, yo tengo la palabra final, como tierra en tu caso, por ejemplo, o guerra, pero en el medio, yo sé, por ejemplo, si tengo la primera palabra del verso, yo sé en qué sílaba exacta tiene que caer, y sé si necesito, por ejemplo, una palabra llana, una palabra esdrújula, o una palabra aguda, para que me caiga el ritmo exacto donde es. Yo vi... Pero sí. Nosotros tenemos lo que nos pasa a nosotros, para que entiendan los que están escuchando, es que nosotros ya lo automatizamos a eso, como por ejemplo cuando uno aprende mecanografía, ¿no? Uno primero está A, S, D, A, hasta que lo mecaniza y no necesita pensarlo, y nosotros tenemos el ritmo dentro de nuestra cabeza. Nos pasa mucho a los que nos gustan los idiomas o la música, que tenemos como un ritmo incorporado, un latido íntimo, propio, que nos ayuda a la hora de rimar. Nelson, ¿cómo haces para memorizar? O si memorizás o lees, y Ramiro, también le damos el lugar a Ramiro después, para que nos digan cómo hacen ustedes. ¿Memorizan el verso libre? ¿No lo memorizan? ¿Les cuesta? ¿No les cuesta? Bueno, es bastante importante lo que estás citando tú, Diego.
En mi caso, yo le pongo mucho énfasis a la fonética y a la sintaxis, porque yo sí soy un estudioso de los poemas y hay veces que las personas, por ejemplo, están hablando de tomar café y de pronto arbitrariamente aparecen haciendo deporte y de pronto haciendo otra cosa, o sea, no se entiende, o sea, no guardan una armonía, una sintaxis. Entonces yo, basándome en la sintaxis de la historia que estoy contando en el poema, evidentemente eso me sirve de guía para lo que tú llamas memorizar. Muchas veces también he tenido la oportunidad de memorizar porque he realizado bastante teatro y cosas por el estilo, que te digo que cuando yo dictaba lo que se llama talleres literarios, con los cuales tú no coincides, de alguna forma yo te diría en qué sentido los llevaba, porque no eran tradicionalmente como las llevan las demás gentes. Yo primero les llevaba a observar la vida, a observar la realidad. Luego, segundo, a vivenciar con ella. El siguiente paso era imaginar y el último paso era crear. Es decir, yo te llevaba a conversar con la banca de un parque o te llevaba a mirar zapatos de gente que está caminando y que te vayan contando historias a través de qué vienen manchados sus zapatos. Entonces, imagínate, era una forma totalmente creativa y, o sea, para mí, por eso le llamaba taller de creación artística y literaria. Entonces, como los peripatéticos, Nelson, igual. Por supuesto. En ese sentido le entiendo bien a Adrián, o sea, él viene de un país donde prácticamente la vida baila, o sea, ya la música está embadurnada en todos los aspectos de la vida. Yo he estado en Cuba, Adrián, conozco muy bien, he caminado por las calles, he visto la cantidad de músicos y es fabuloso, ¿no? Pero también hay los otros, los escritores, ¿no? Los escritores con un nivel intelectual altísimo como Alejo Carpentier, ¿no? No he visto un personaje usar tantas palabras como Alejo Carpentier. Yo desde que leí su primera obra, El siglo de las luces, me quedé impresionado de la capacidad cultural, propuesta estética, de cómo hilvanaba las ideas con tanto intelecto de por medio, porque es un escritor muy, muy bueno, ¿no? Retamar y tantas cosas se ha conocido de por allá, pero sobre todo, o sea, en ese sentido, yo no creo que puede haber un divorcio y yo no tengo ese tipo de prejuicio, porque sabes que algunos sí dicen, no debe haber la rima, no debe haber, o sea, lo clásico, pero no, no es así. Para mí el sustento primordial es la poesía y si la poesía, como te digo, tiene fonética, o sea, tiene esa fuerza en la palabra, ¿no? Que es como que tú la estás guionizando, interpretando, y lleva a la coherencia que le da la sintaxis, o sea, se vuelve el buen mecanismo para poder memorizarlo. Sabes que en las nuevas corrientes del arte, por ejemplo, es vergonzoso como el año anterior había ganado un plátano, una bienal, alguien colgó un plátano y ganó un premio de miles de dólares. O sea, discúlpenme, pero esa es una total estupidez. Una precinta. Sí. Estamos jugando a la ignorancia con los públicos porque más prima los conceptos que dé el artista de su arte que el arte que está transmitiendo. Y, o sea, eso no tiene sentido. Yo puedo decir tonterías en mi poesía, pero si el sustento lo escribo con un ensayo magnífico, ya estoy hablando de mí mismo como que fuera un genio, cuando en realidad el producto que estoy presentando es una basura. Entonces, en ese sentido, es sumamente vergonzoso. Entonces, para mí, sí me gustaría saber el criterio de Ramiro, cómo los puedo guardar en su memoria, ¿no? Porque yo tengo ese truco, como te dije, o sea, para mí es la sintaxis y la fonética. Ese es el camino que me conduce a poder memorizar algunos de mis versos. Lo que decía yo, que cuando lo importante no es la obra en sí, sino el curador, el crítico, el que critica la obra y el que la envuelve de un aura que no existe muchas veces, y también de una aura de excusas, ¿no? Yo hice esto, porque aquello, porque eso. Ese es el nuevo arte contra el que estamos enfrentados. Ramiro, ¿cómo haces vos para memorizar tus poemas? ¿Los memorizás? ¿Tendés a leerlos? ¿Cuál es tu metodología? Bueno, Diego, yo realmente no memorizo mis poemas. O sea, cuando me han invitado a recitales, lo que he hecho es leer. Tampoco considero que lo que escribo sea para declamar, porque no tiene la composición para eso. La preparación que yo tuve, por ejemplo, siempre fue leyendo. No he tenido talleres literarios, no he tenido talleres literarios. Aquí en la ciudad donde vivo es muy decadente el punto cultural. Por ejemplo, en Quito, donde vive Adrián y donde vive Nelson, que me parece que es Ibarra, hay mucho movimiento cultural en cuanto a literatura. Lo que yo hago es escribir. Creo que cuando escribo, o sea, tengo la impresión de que está bien
o a veces la impresión de que está mal. Entonces, me imagino que nos pasa a todo el mundo que cuando tú escribes un texto, nunca te llega a agradar del todo. O sea, dices, bacano, voy a meterle esta palabra o esta metáfora que me gusta porque realmente me siento involucrado en lo que pienso y lo que siento. Pero siempre queda ese sabor en el espíritu que dice, ¿estará bien o estará mal? Mucha gente dice, no, está bien. Otros dirán, está mal, pero en sus adentros, porque yo creo en este país y en algunos países lo que creo es que falta realmente una verdadera crítica. Para mejorar la calidad, yo creo que siempre va a tener que estar los autores y la crítica de la mano, porque veo bastante, así como decía Nelson, me levanto, me tomo un café y me pongo a escribir. Entonces escribo, anoche tuve un sueño y estaba contigo, tu piel estuvo en mi lengua, bla, 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 bla. Y dicen que eso es poesía cuando realmente es una pequeña narrativa. Pues una idea de lo que tuvo anoche, de lo que soñó, tuvo un sueño húmedo. Entonces, tampoco es que me considero, o sea, no me he considerado literato, sino que he tratado de aprender, trato de aprender de los vivos, de los muertos, trato de aprender, por ejemplo, del arte que ustedes hacen, porque es muy respetable hacer un soneto. Para mí hacer un soneto es como algo un poco inalcanzable realmente, para mí. Y yo el verso libre lo veo como un camino que está despejado, que no tiene nada, lo trunca, tiene un sol siempre, o sea, siempre está brillando el sol en el verso libre, siempre está brillando el sol, siempre están las nubes casi desaparecidas y un cielo azul. Pero si yo me pusiera en cambio a escribir lo que ustedes escriben, se me haría sumamente complicado y difícil. Realmente casi imposible, Diego. Realmente casi imposible. Por eso les felicito a ustedes que le dan el alma a las letras. Eso es darle alma a las letras. No, pero hay que saber distinguir los diferentes tipos de almas, vamos a decirlo así. Porque yo creo que ustedes ganan, los libreversistas ganan en el uso increíble que tienen de la metáfora. Es decir, si yo recuerdo algo de sus poemas, tanto de Nelson como tuyo, Ramiro, son las metáforas que utilizan. ¿Por qué? Porque el verso libre gana la metáfora. El verso libre, como bien dijiste, no es para declamarse, tanto como para recordarse en la síntesis. Es decir, yo siempre me acuerdo del poema de Nelson que dice, de un poema a las 100 se mató el poeta, o algo así era, de un poema a las 100 se mató el poeta. Un verso en las 100. Un verso en las 100, está muy bueno, eso está muy bueno. O también había de Ramiro, a mí me gustaba, que decía que una atmósfera de oxígeno mordía los techos. Una atmósfera de oxígeno mordía los techos. Eso es increíble. O sea, la capacidad de ver eso no te la quita nadie. Y eso es lo valioso en la poesía tuya. Es decir, la visión que vos tenés del mundo. Cómo vos ves el mundo. Me anoté una frase tuya que está genial, que dice, el mundo corre con una cotidianidad de viento y relámpagos, pero tu pezón lo detiene. Eso tiene una sensualidad increíble. Tu pezón lo detiene, es decir, lo que es, ¿no? Lo femenino detiene todos los estragos del mundo, toda la destrucción del mundo, los relámpagos, el viento, ¿no? Tu pezón lo detiene. Y también Nelson utiliza mucho eso, de ver en lo simple, en lo mínimo, en lo íntimo, la fuerza total del universo. Y creo que has obtenido mucho conocimiento de Rumi, de Omar Khayyam, y esa es otra cosa que vamos a ver, ¿no? Con respecto a la libertad, ¿no? Yo en mi decálogo de una poesía soñada dije lo siguiente: las limitaciones de la métrica y el esquema no son sino la llave del imaginario humano y la creatividad infinita. Eso es lo que yo dije. ¿Por qué lo dije? Porque cuando yo por ejemplo, yo estoy en un verso en decasílabo, como estábamos hablando con Adrián, ¿no? Yo me tengo que ajustar a ese verso. ¿Y qué voy a hacer para ajustarme? Voy a empezar a buscar sinónimos, voy a empezar el acto lúdico, es decir, a jugar con las palabras
con el hiperbatón a dar las vueltas de un lado al otro, a hacer malabares con las palabras, para que se ajuste a eso. Y ahí es donde surge la genialidad, la creatividad, ¿no? El juego, lo lúdico que digo que es tan importante. Y no solamente eso, tiene que tener un sentido y conectarse, como dijo Nelson, con los versos anteriores y los versos que siguen. O sea, es totalmente rica la poesía clásica en ese sentido. Y la poesía del verso libre es rica en el sentido del uso de las metáforas, porque permite una memorización fragmentaria, ¿no? Y sintetizada del verso. Ya que estamos hablando de Rumi y de Omar Khayyam, vamos a ver el tema de la traducción, si les parece. Porque vieron que muchas veces la poesía original, por ejemplo, pienso en los versos de Baudelaire, ¿no? Que yo le estoy rompiendo la guinda a Adrián con l'horloge, que es el reloj de Baudelaire, ¿no? Por ejemplo, l'horloge, el reloj de Baudelaire, tiene una rima, ¿sí? Es más, me encanta porque son 24 versos, uno por cada hora. 24 versos, uno por cada hora. Son dodecasílabos, es decir, de 12 sílabas. Es un genio Baudelaire, siguió, digamos, la pauta del reloj, ¿no? Y eso, en algunas de las traducciones que yo he visto en español, no se sigue, se pierde. Y no solamente se pierde eso, se pierde también no solamente la rima, sino el sentido del poema. Y a esto voy yo con la traducción. Ojo con las traducciones, porque si bien muchas veces puede mejorar el poema original, también lo puede destruir, socavar. Y uno dice, no me gusta Baudelaire. No te gustan las traducciones en español de Baudelaire, que no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Adrián me mencionaba la otra vez la Divina Comedia, ¿sí? Una señora me escribió en Facebook, no me gusta la Divina Comedia. Pará, ¿qué no te gusta de la Divina Comedia? ¿Qué traducción estás leyendo de la Divina Comedia? Estaba leyendo la Divina Comedia en prosa, y es lo peor que podés hacer, leer la Divina Comedia en prosa. Porque yo le llamo en prosa leprosa. Estaba leyendo en prosa, vos la Divina Comedia la tenés que leer en tercetos encadenados, en terza rima, y punto. Así se lee la Divina Comedia. Y en la traducción de Ángel Crespo, si se puede, como dije yo, ¿no? Así que bueno, ¿qué piensan con respecto a las traducciones? ¿Se pierde, no se pierde, Adrián? Sí, yo te voy a decir, yo que también estudié traducción, ¿no? De francés, inglés, etcétera. Bueno, primero que todo voy a decir que yo soy un gran amante de la lengua española. Hay gente que se sabe 3 palabras en inglés y viven posteando en Facebook en inglés o en francés para hacerse los interesantes. Bueno, yo soy un amante de la lengua española. Si ves mis posts, yo nunca pongo nada en francés, yo soy licenciado en francés, ¿no? Y en inglés también, pero nunca, porque bueno, eso es lo que estudié yo y me gusta, ¿no? Y estudié también bastante literatura, estudié 6 semestres en literatura francesa y 6 semestres de literatura inglesa. Y te voy a decir una cosa, ¿no? Tienes mucha razón. El problema de la poesía es que la poesía, sobre todo la poesía cuando tiene rima, es más difícil de traducir. Ahora te voy a decir algo. El verso libre, ojo, el verso libre, bien hecho, es más difícil, increíblemente, es más difícil que el verso rimado, porque como no tienes el recurso de la rima al mismo tiempo, pero tienes que subirle un poco, como bien decías tú, en otros recursos estilísticos, sobre todo las metáforas y otros más, ¿no? Por la edad de uno de los conocidos. El verso libre es difícil cuando se hace bien. O sea, hay gente que piensa también de manera inocente que hacer un verso libre es fácil. No. O sea, es fácil si supone lo que hacía Nelson bien, esas tonterías de que ella era un arcoíris, todas esas tonterías que pone la gente en Facebook. Claro. Que aprovecho aquí para decir que sigan Poemalísima, que estaremos analizando esos poemitas de tercermundistas, ¿no? Digo, malo. Entonces, ¿qué iba a decir yo? Cuando uno hace eso, sí. Ahora, cuando uno va a hacer un verso de calidad, aunque sea libre, es bien difícil. Ahora, en el caso de las traducciones, por ejemplo, yo una vez hice una traducción de mis poemas, yo mismo, al inglés, de 2 o 3 poemas, ¿no? Y es horrible porque es difícil, porque imagínate que eso lo puedes hacer un poco entre lenguas que sean próximas. Por ejemplo, el español y el portugués, tal vez puede funcionar con el italiano, con el francés. En lenguas del mismo tronco puede, y aún así es difícil. O sea, es difícil. La traducción que yo te dije de Bartolomé Mitre, de la Divina Comedia, de Dante, que el hombre se demoró 40 años para hacer la traducción, a mí me pareció fabulosa porque él mantiene el mismo, en la misma estructura de Dante, los tercetos. Y eso, imagínate que ahora yo me pongo a pensar que yo escribo, yo me siento, yo tengo el Word y
y pongo una palabra, pero le doy clic derecho y me salen 10 sinónimos, ¿no? O más. Pero yo tengo un diccionario de rimas abierto también para ver las posibles rimas que yo podría utilizar. Y tengo un artículo, por ejemplo, o 10 artículos abiertos o libros en PDF del tema que yo quiero escribir. Y todo lo tengo aquí. Pero imagínate el trabajo minucioso que tenían que hacer la gente antes, ¿no? Para llegar a un poema, ¿no? Que yo a lo mejor me puedo demorar menos por toda la tecnología que tengo ahora, pero esa gente lo hacían con su puro intelecto, ¿no? Y la traducción, el tema de las traducciones es que sí pierde. Yo creo que sí pierde bastante, es muy difícil. Aunque conocí a un poeta cubano, que el hombre era poeta, Omar Hernández, si mal no recuerdo, graduado casualmente en la misma facultad mía en la Universidad de La Habana. Él era graduado de inglés y de holandés. Y el hombre hizo una traducción de los sonetos de Shakespeare al español. Súper buena. Omar Hernández, hay que buscarlo, ¿no? Súper buena, porque además, para traducir poesía, tienes que ser poeta y traductor. Sí, eso te iba a decir. Es lo que pasa. Poesía, tienes que ser poeta y tienes que hacer las dos cosas. Porque incluso siéndolo, es bastante difícil. Pero lo que te decía, hay palabras que, por ejemplo, yo diría en español, vamos a usar como una cancioncita tonta, ¿no? Hasta las canciones pop son difíciles de traducir y te das cuenta que cambian mucho, ¿no? Cuando las hacen versiones al español. Uno dice corazón y lo rima, no sé, con canción en español. Pero ya cuando tú dices en inglés heart y dices song, ya no rima. Entonces tienes que buscar una alternativa. Y el francés, siendo más próximo un poco, el francés tiene otras características, ¿no? Pero bueno, sí es difícil. Yo creo que sí es difícil. Sí es difícil. Por ejemplo, igual siendo poeta, uno siempre tiene la tentación de dejar su impronta en la poesía del otro. Nelson, por ejemplo, los rubaiyats, que son las cuartetas, tanto de Rumi como de Omar Khayyam. No sé si vos has tenido la posibilidad de ver los originales o algo, o escuchar a alguien en sus originales. Bueno, te doy un antecedente, ¿no? Yo coincido totalmente con esto de las traducciones. Por eso digo, primero hay que sentirse el personaje, ¿no? Comprender su atmósfera, el pensamiento hacia donde camina su poema. Y coincido con Adrián con lo que dice que tiene que ser poeta quien lo traduce. Pues la mejor versión de Walt Whitman que logré era una traducción de Jorge Luis Borges, ahí lo tengo atesorada, es maravillosa. Yo creo que es lo más cercano. Siempre habrá algo que se pierde, pero es lo más cercano, ¿no? Y con respecto a lo que me preguntas, verá, esto tiene un antecedente, Diego. Por ejemplo, cuando yo veía una mala traducción del hebreo con respecto a una palabra que usaba Jesús, por ejemplo, él utilizaba una palabra llamada teshuvah. Teshuvah en los demás lenguajes no tiene traducción, no existe. Porque traduciéndole literalmente significa regresar al lugar donde tú te has extraviado y volver a retomar el camino. Imagínate. En el español no encontramos una palabra que abarque tanto concepto. Y el facilismo, ¿no? Principalmente en un principio de latín, desde donde viene la herencia de nuestro idioma, el español, evidentemente ellos le tomaron como arrepiéntete. Lo dedujeron que era arrepiéntete y tergiversaron totalmente lo que estaba diciendo Jesús, ¿no? Porque una cosa es decir regresar al lugar donde te extraviaste y retomar el camino verdadero, a decirte arrepiéntete, darte golpes de pecho, mortifícate, anúlate. Entonces, bajo ese contexto, siempre estamos expuestos a este tipo de situaciones, porque, por ejemplo, el mismo origen de la palabra meditación viene del sánscrito, que es Dhyana, con un antecedente en Dwik. Dwik significa nacido dos veces, y Dhyana es regresar al centro. Y cuando se encontraban los primeros textos, los estudiosos de Buda, él no decía hacer meditación, sino que traduciendo Dhyana significa ser meditación. Yo soy meditación, no hago nada, soy meditación. Pero imagínate, ellos lo tradujeron en una forma errada y se popularizó en todo el mundo, como es yo hago meditación. Entonces, bajo ese contexto, yo sí tuve un inconveniente porque, por ejemplo, yo me quedé muy intrigado desde muy adolescente cuando había leído a Nietzsche, y así hablaba Zaratustra, que me impresionó ese libro de una manera increíble, pero sin embargo sabía muy bien sobre Nietzsche, o sea, su sufrimiento, su dolor, ¿no? Su existencialismo que llevaba dentro de sí. Pero sin embargo yo decía, él se habrá adentrado realmente en el propio Zaratustra, o es un imaginario que él hizo a partir de este místico para disculpar su no filosofía, porque Nietzsche no es filósofo, es un antifilósofo. Y bajo ese contexto, sabes que me di modos, pero por años,
para acercarme a Zaratustra, los únicos documentos que quedaban de él, que son los avestas, porque hablaba un idioma llamado el avéstico, que es totalmente perdido, no existe, pero con el contexto de lo que Zaratustra transmitía, y es fabuloso, porque como eran pocos versos, no pasan más allá de versos místicos de unas 4 páginas, pero sin embargo, adentrándose en el contenido de ese ser, o sea, te estaba diciendo cosas fabulosas. Te estaba diciendo cosas que, con todo lo que yo les he dicho, a lo mejor yo soy un timador, un estafador y un mentiroso. No me hagan caso a mí, experimenten por sí mismos. Esa era la cosa que él hablaba. Y cuando él hablaba de un monoteísmo, y, o sea, de tener un solo Dios, no se refería a tener un Dios cristiano, hindú, ni nada de eso, sino que decía todas las expresiones del universo son Dios. O sea, no las distancias ni las diferencian unas a otras. Entonces te digo, yo me di modos en ese sentido, o sea, de acercarme a la fuente. Y cuando me dices de Rumi, pasa lo mismo, ¿no? Con Rumi me pasa lo mismo, te digo, con Omar Khayyam lo mismo, bajo ese sentido con Khalil Gibran, que también tienen más o menos un parecido, o con Tagore, ¿no? Tagore, el fabuloso poeta. O Kabir, ¿no? Porque estos tipos, sabes que ellos no están hablando de la flor, están hablando del jardín. La flor perece, ¿no? El jardín permanece. A lo mejor las rosas que hoy conocemos nosotros dentro de 100 años sean otras. Pero el jardín nunca desaparecerá. Por eso es que lograron el secreto ellos de hablar del devenir y no del asunto específico de su momento. Tú abres, y tú lo experimentaste bien acá ya, que abres un poema de él y parece escrito ayer. Y la verdad es que los escribí hace 1000 años. Eso es lo increíble. Y eso es lo que yo admiro de lo que tú con las décimas o Adrián con los sonetos están haciendo, porque veo esa preocupación. Me encanta la preocupación de Adrián, de su universo educativo. Él sabe muy bien algo que yo también hago. Yo antes de escribir un poema me educo todo lo posible sobre un tema. Tú sabes muy bien, Adrián, escribí algo del pelo que creo que te gustó a ti, sí. Pero evidentemente estudié el pelo anatómicamente, su función hormonal, biológica, su contexto en las diversas culturas, como que era para los vikingos, que era para los samuráis, que era para las diversas culturas del mundo. Eso es algo que nos une a los 4, y creo que eso es el tronco de nuestro árbol, el oficio, hacer lo que hacemos con amor, con devoción, porque nos gusta, porque lo amamos, y por eso, tanto Adrián como vos, y como yo, y seguramente como Ramiro, nos ponemos a buscar todo lo que sea relativo a nuestro poema, a la temática, ¿sí? O por ejemplo, si tenemos que hablar, qué sé yo, de máquinas de coser en un poema, y bueno, vamos a buscar, a ver, ¿cómo está hecha una máquina de coser? ¿Qué tipos de hilos usa? ¿Qué tipo de telas se pueden coser con esa máquina? ¿Qué tipo de tecnología es? ¿Desde cuándo apareció? Y todo eso va a ser un hermoso melange, una mezcolanza tremenda que se va a unir en nuestra cabeza y se va a hilvanar mediante los versos. Ramiro, en tu caso. Bueno, yo lo único que puedo decir es que los 3 me dan palo en conocimiento, saben mucho. De autores traducidos, me gusta mucho lo que es el trabajo de los que han hecho, el trabajo de Baudelaire en este caso. Whitman, lo que es Mallarmé, me encanta Mallarmé, Rimbaud, lo que es Tristan de Corbière, que también fue uno de los más bajos, pero perteneció al círculo de los poetas malditos. También lo que es Octavio Paz. Octavio Paz yo creo que fue un artífice bastante para lo que es la búsqueda de la metáfora. No hay, sí. O sea, yo no he visto una metáfora más exquisita que las que hacía Octavio Paz, que las que generaba Octavio Paz. Y ese modismo tan andino y tan arraigado a la familia y a los valores que tenía César Vallejo. Yo creo firmemente y estoy convencido de que tanto el trabajo del escritor, narrador, periodista, poeta, está más vinculado con la situación social. Porque veo ahí que estas manifestaciones pueden llegar al punto máximo y pueden realmente reflejar lo que es más que las noticias. O sea, ustedes, lamentablemente en Latinoamérica tenemos
medios de comunicación basura que jamás dicen la verdad. Es verdad, es el rol transformador de los poetas, y yo eso lo veo, por ejemplo, en Nelson, que él está metido en el tema de lo que es la buena política, vamos a llamarlo de esa manera, ¿sí? Y él siempre está con este carácter de denuncia en sus poemas, o en sus escritos, o en sus prosas. Y algo que no se debe perder, ya que lo mencionamos, es que también se puede hacer una prosa poética. Lo que estamos diciendo no es que no se puede hacer verso libre, sino que no se use la tecla de tabulación, el enter, ¿vieron? Así, enter, 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 escribo cualquier pavada, ¿no? El perro pasó su baba sobre el árbol, qué sé yo, y le mando enter, 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 listo. Abajo, no se olviden de ponerle todos los derechos reservados, porque eso es lo que me indica el poeta. Y después lo mando a las redes sociales, espero a ver cuántos likes tengo, que seguramente van a ser millones, y después, bueno, me he consagrado como poeta sin haber leído un solo libro, ¿no? Algo muy común hoy en día. Pero lo que voy es a esto, que lo que se busca es, entonces, en el verso libre, para ir cerrando, ¿no? Ir concluyendo. En el verso libre yo creo que lo que tiene fuerza es la metáfora, es decir, buscar buenas metáforas que llamen la atención, que rompan con lo cotidiano, tener esa visión que tiene el haiku de fotografía, de decir, veo esto y encuentro esto, lo que decía Nelson, de ver en los zapatos de la gente, en los zapatos gastados de la gente, o en un banco derruido, o en un techo, o como veía Ramiro también, esa geografía gaseosa que muerde los techos, que me encantó, es decir, lograr ver esas cosas, eso es propio de el haiku, ¿no? Los haikus y los tankas japoneses. Y también, no sé si han escuchado de Ramón Gómez de la Serna las greguerías, que son como metáforas graciosas. También está muy bueno que lo busquen si no lo han leído, son muy graciosas. Decía, por ejemplo, el tenedor es la radiografía de la cuchara, vieron que se le ven como esqueletitos, o al agua gasificada le decía agua de agujeritos, o la luna es el ojo de buey de la noche. Son como metáforas graciosas, las greguerías, búsquenla, porque son muy, muy, muy buenas. Y bueno, entonces eso sería, ¿no? Básicamente el poder de la metáfora. No sé qué otro poder le ven al verso libre, y de qué otra manera lo podemos reivindicar y que se entienda que no estamos en contra del verso libre, sino estamos a favor, abogamos, defendemos el buen verso libre, el verso libre que sigue una musicalidad, que tiene un ritmo, que de alguna manera me desestabiliza. No sé qué otras ventajas le pueden encontrar Nelson y Ramiro, ustedes al verso libre, además de, por ejemplo, quitarte las piedras, como dijo Ramiro, y dejarte ver un poco más el sol, ¿no? Pueden hablar cualquiera de los dos. Nelson. Bueno, para mí te digo la libertad de la imaginación. Pero como tú sabes, la libertad en sí todo es una falsedad. Yo no sé por qué existen movimientos de libertad. O sea, eso nunca comprenderé, porque en realidad todo tiene sus límites dentro de la naturaleza y es bueno que así sea. La naturaleza lleva una perfecta armonía dentro de sus propias reglas, ¿no? O sea, no es que... Es un matemático. Sí, no es que existe una libertad como la gente cree. O sea, le están engañando. O sea, el mismo hecho de que existan movimientos de libertad ya es falso. Pero para decirte, digo, existe esa libertad desde uno de que se le abre múltiples esferas en la imaginación, y hay que tratar primero de dejar de ser tan intimista, ¿no? O sea, el error que está cometiendo mucho poeta del verso libre es hablar de sí mismo, o sea, una apología al ego y a los sufrimientos que tiene él. Yo digo, parece que han bebido un brebaje que les provoca una catarsis de vicios, o sea, una queja constante, un autonombrarse como el herido, el confundido. Han entrado dentro del sentimentalismo banal y han abandonado lo que es la sensibilidad, o han confundido la sensibilidad con el sentimentalismo banal. Yo creo que una cosa es sensibilizarse ante la magnitud y la naturaleza. Yo tan solo escuchar al pájaro, mirarlo o agitar sus alas, o sea, ya me lleva a otra sensación. Y luego me dedico a investigar por qué este pájaro es así. O sea, hay que tener un sustento. Nosotros, los poetas, no debemos alejarnos mucho de la ciencia, querría citar. Yo soy muy estudioso de la ciencia, me ha gustado estudiar física, por ejemplo, me ha gustado estudiar química, porque nada es gratuito ni es arbitrario. Todo está absolutamente conectado.
No sé si tú recuerdas, yo para escribir un poema sobre el trasero femenino, o sea, tengo toda una investigación de constelación de planetas, de las formas redondas, de la geometría y tantas cosas. O sea, porque hay que tener un sustento. Y lo que me enoja de ciertos gentes que dicen hacer verso libre es que en cambio ponen, te puse la mano en el culo, cualquier tontería de esas. O sea, eso es una estupidez, discúlpenme, una vulgaridad. Es rebajar la poesía al nivel más bajo. De ahí que no coincido con que exista poesía erótica. Hemos hablado contigo, Diego, de ese tema, que el amor tiene 3 fases, que es Eros, Filia y Ágape. Entonces, Eros es la más baja, la más subterránea, es la parte más tonta, más mórbida, es la parte más superficial. Entonces, hablar de poesía erótica es irnos a un asunto de braguetas, qué vergüenza, ¿no? Yo creo que existe poesía, cuando está bien lograda, sensual. Le hago una pequeña diferencia entre lo que es erotismo y lo que es sensualidad, ¿no? Porque en la sensualidad existe a la vez que ese deseo carnal, también esa magia vivencial, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, ver caminar una mujer, para mí, o sea, es casi como ver un templo, ¿me comprendes? O sea, es algo tan digno, tan maravilloso, hecho para uno. Entonces, bajo ese contexto, te vuelvo a decir que uno, ante todo, debería siempre dudar de lo que va a escribir, porque hay que dejar una puerta abierta, ¿no? Ningún poema en sí mismo podría estar terminado, a pesar de que la exigencia de la poesía es tal que sintetizar algo tan grande, tan inmenso, tan infinito, en una brevedad de versos, pero sin embargo nada está terminado, pues, o sea, hay que aceptar esa duda, ¿no? Esa duda de estarnos construyendo. Somos como unos constructores de la poesía, somos como unos transmisores y los vehículos de expresión que la existencia ha elegido en este momento para que los escribamos, pues, ¿no? No somos sino los amanuenses del espíritu. Nosotros Exacto, escribimos... palabra correcta. Somos los amanuenses del espíritu, ¿no? Nosotros escribimos lo que dice el espíritu, lo que dictamina el espíritu. ¿Y por qué editamos? Para no seguir corrigiendo. Por eso se edita, para no seguir corrigiendo una y otra vez. Me encanta tu palabra amanuense. Me hiciste recordar el famosísimo libro de Herman Melville, Bartleby, el escribiente, que es un libro espectacular, ¿no? Donde ahí está el amanuense ahí escribiendo todas las cosas que le dicta el juez, que es fabuloso. O sea, en realidad, yo creo que lo que acabas de decir es una metáfora libre. Somos los amanuenses, los poetas. O sea, qué maravilla, ¿no? Lo que no sabemos es quién nos dicta estas cosas, ¿no? Porque pueden ser muchos personajes, a veces nos dictan los pájaros, las mariposas, el jugo de naranja, cualquier cosa, o sea, nos puede. Si tenemos esa capacidad de sensibilizarnos, podemos escuchar todos los sonidos que la existencia nos está todos los días compartiendo. Bien, genial tu posición, Nelson. Ramiro, ¿vos qué pensás? Yo creo que la manera en que nos cohibimos de vivir humanamente tiene una poca de trascendencia en la poesía, en lo que puedes escribir. Muchas personas son cohibidas de todo, inclusive en el plano sexual. Entonces, de ahí es donde deriva el gusto por vivir lo que aún no se ha vivido, lo que aún no se ha tenido, o lo que no ha experimentado. Entonces, de ahí también viene un poco de esta poesía intimista y de lo que yo te decía hace rato. Por ejemplo, tenía un empleo en un centro comercial y cuando llegaba a 8 de la mañana pasaba por ahí la señora, una dama que era la gerente en este caso de banco, de un banco que trabajaba ahí. Entonces ella creo que tiene 10 poemas que le escribí, pero ella jamás sabe. Pero lo que a mí me movía no era el aspecto sexual, sino lo que realmente me movía era esa existencia de ella y lo que yo sentía cuando ella pasaba al lado mío sin conocerme. Entonces pasaba, me dejaba una estela de perfume, me gustaba la forma que tenía, los tacones, la ropa, las medias de seda. Entonces ese tipo de sensaciones para mí, son las que más inspiran. Y en el verso libre pues puedo moverme en libertad, como decía Nelson, porque como seres humanos siempre perseguimos la verdadera libertad y también debe haber la libertad en la poesía y el verso libre me permite.
realmente me permite moverme como un pez en el agua, Diego. Lo que vos decís es cierto, ¿sí? Que buscamos esa dualidad muchas veces los escritores de vivir lo no vivido a través de la escritura. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Me parece que hemos discutido bien, hemos debatido bien. Salió empate el equipo Verso Libre, Libre Versistas contra Clásicos. Pero ya va a haber oportunidad de otro desafío, esta vez mano a mano entre poemas directamente, que les vamos a decir a nuestros Facebook espectadores, Instagram espectadores, YouTube espectadores, que nos sigan en las redes, ¿sí? Que sigan a Adrián Calderín, que sigan a Ramiro Cueva, que sigan a Nelson Villasís, y si tienen ganas de leerme a mí también, que me sigan a mí. Y bueno, Adrián, por último, ¿algo más para decir? Bueno, que el arte, decía Nelson, yo creo que uno tiene que tener un respeto, ¿no? Cuando uno escribe, o cuando uno pinta, o cuando uno hace cualquier cosa. También lo decía Ramiro el otro día, ¿no? Hablando con él. Uno tiene que tener respeto por lo que uno hace. Y uno tiene que gustarle lo que uno hace y hacerlo más o menos, como hemos hablado otras veces, por lo menos medianamente bien. No es hacer por hacer, ni por presumir en redes sociales, ni por... Yo te voy a ser franco, yo escribo para mí. A veces tú me dices que si los seguidores, no, yo escribo para mí. Voy a decir como decía Onetti, que si estuviera en una isla desierta, yo seguiría escribiendo. Yo no leo mucha poesía, pero, o sea, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho Quevedo, Borges, Miguel Hernández, pero leo mucho más prosa, muchísimo más novela, muchísimo más que poesía. Pero lo que, si bien decía Ramiro también, no es importante tanto el taller, sino la lectura. La lectura es la materia prima más grande que tenemos como escritores para que lo que tengamos tenga un balance muy equilibrado, entre contenido y forma, y que sea un producto acabado. Hay que escribir con estética, hay que hacer las cosas con estética, más allá de los likes, que bueno, ojalá todo el mundo también tuviera 1 millón de seguidores, etcétera, etcétera. Muy lindo también, ¿por qué no? Porque bueno, Nelson siempre habla del ego, y uno siempre tiene un ego, ¿no? Evidentemente, pero bueno, voy a decir como que esta frase es mía, hay unos egos mejores que otros. Entonces, porque hay gente también que la calidad, uno tiene que priorizar siempre la calidad, sobre todo sea verso libre, que hay que hacerlo con calidad, sea verso regular o formal como hacemos nosotros, pero que tenga calidad. No es rimar por rimar, ni es hacerlo libre por hacerlo libre porque quiero decir lo que quiera sin ningún fundamento, ni rimar sin fundamento tampoco, porque a veces un poema, yo te digo una cosa, yo si quisiera hacer un soneto, yo cuando hago un soneto normal de cualquier tontería, yo lo hago en 10, 15, 20 minutos, no me demora eso. Ahora, cuando lo voy a hacer ya pensado, que tiene una historia, que yo tengo que ver los engranajes, como dices tú, dónde pongo este hipérbaton para que esto me juegue con la historia, qué palabra pongo, qué sinónimo, qué hago, cómo yo digo lo que está dicho ya, porque es lo que está dicho ya, no es una cosa que yo estoy inventando, cómo yo lo encuadro dentro de ese engranaje. Ahí sí lleva tiempo, ahí es donde está lo difícil de las cosas. Lo mismo pasa con los que escriben verso libre, y esa, supongo, ¿no? Que pasa igual, yo he escrito libre muy poco, no es que eso, he escrito libre muy poco. Y entonces, pero igual uno tiene que buscar el recurso, como decía Silvio Rodríguez, la palabra precisa. Uno tiene que buscar el recurso preciso para que el poema tenga ese realce, ese espíritu, ¿no? Ese balance perfecto entre contenido y forma. Creo que la calidad, como dicen los reggaetoneros, consejo con K, la calidad es la calidad. No, bueno. Me encantó el cierre reggaetonero de Adriana. Bien. Y Nelson, bueno, no sé si querés despedirte y... Bueno, sí, mis últimas cosas, ¿no? Yo creo que bien lo mencionabas, tanto Adrián, creo que coincide también Ramiro y tú, Diego. En realidad se escribe demasiado y se lee muy poco. Yo no sé qué ha pasado porque los actuales poetas y escritores leen poquísimo. Y ese sí es el ego enfermizo, ¿no? Porque creen que lo que ellos están haciendo es inventando el mundo, y, o sea, y no se dan cuenta que eso ya lo inventaron y hasta mejor otros. Y ahora estamos buscando sencillamente nuevas alternativas de decir lo mismo, ¿no? Nuevos juegos, en mi caso siempre me gusta utilizar lo polisemántico y también multifonético, o sea, llevo un apego a eso. Y sabes que, por ejemplo, yo a temprana edad me dejé, te digo, conmover por textos que no eran para mi edad. O sea, yo había leído a los 13 años Trópico de Cáncer, imagínate, de Henry Miller, pero imagínate que a esa edad yo le leí, a pesar que él es un novelista, no es ningún
poeta, pero dice algo tan bien fonéticamente logrado que te atrapa hacia la novela. Sabes que desde esa edad a mí se me quedó marcada la primera página de Trópico de Cáncer, ¿no? Cuando Henry Miller dice: no tengo dinero, ni recursos, ni esperanza, soy el hombre más feliz del mundo. Hace un año, hace 6 meses, yo creía que era un artista, ya no lo pienso, lo soy. Todo lo que era literatura se ha desprendido de mí, ya no hay más libros que escribir, gracias a Dios. Entonces esto que les presento no es un libro, es un libélula, una calumnia, un escupitajo en la cara del arte, una patada en el culo a Dios, al mundo, al destino y a lo que les parezca. Cantaré para ustedes desentonando un poco tal vez. Cantaré mientras ustedes toman sus guitarras o me aplauden, porque para cantar lo esencial es tener ganas, no una voz ni una guitarra. Y es así como yo empiezo a cantar y les estoy cantando. O sea, imagínate, es increíble en su libertad. Si tú te das cuenta, la fuerza fonética y el respeto a la literatura bien lograda está ahí. No es que lo hace porque le dio la gana, o sea, como otras personas que sí, o sea, es increíble. Algún día conversábamos contigo, Diego, que hay personas que, por ejemplo, de pronto él está en la montaña y dice que ha visto dunas de arena. Las dunas son del desierto, y, o sea, yo no sé qué tiene que ver eso con lo otro. Contextualización, ¿no? Una descontextualización, un arbitrio, una falta de información, y eso es por falta de lecturas, o sea, por favor, o sea, por eso tenemos que leer mucho más. Y poetas con décimas, poetas con sonetos necesitamos nuevamente que invadan el mundo, como versificadores que guarden ese respeto a la poesía clásica y puedan sumar los frutos. O sea, qué mejor si logramos esa simbiosis entre los dos a momentos, ¿no? Porque nos lleva a otro estado maravilloso. Yo creo que eso es lo que requiere el mundo moderno. O sea, el mundo moderno, y lo que decías, Adrián, sí es necesario, o sea, que la buena poesía, ojalá deberíamos buscar los mecanismos de hacerle crecer como una epidemia, porque tendríamos gente un poquito más culta, más educada y que aprenda a valorar la poesía. Porque yo sí me admiro, yo tengo amigos, les quiero como amigos, ¿no? Pero a pesar de que como a veces como poetas me dejan mucho que desear, hacen recitales todos los días o 2 o 3 veces al día. O sea, yo me quedo loco, digo, qué bestia, qué manera de escribir, ¿no? Son casi una industria como la Coca-Cola de versos, ¿no? O sea, producen de una manera que no sé cómo lo logran. Tú, Diego, tú, Adrián, tú, Ramiro, sabes que uno a veces está rompiendo el 95% de lo que escribe. O sea, porque a uno también le sucede eso, ¿no? Esa catarsis, pero uno ya es más riguroso y va quitando, ¿no? Hay metáforas que a veces están bellísimas, pero no nos sirven para el texto. O sea, hay que saber cómo ubicar las cosas, ¿no? Y para mí, o sea, qué orgullo, qué honor y sobre todo qué grato para mi corazón es haber estado con ustedes. Adrián, Ramiro, nosotros también, la verdad. Son personas que, fíjense, vean, sin necesidad de que escribamos ninguno del otro, ni somos iguales ni parecidos, pero sin embargo ya sabemos cuál es la llave, y la llave es la poesía. Exactamente, Nelson. Ramiro, te dejamos para las palabras de conclusión tuyas. Un honor realmente. Muchas gracias y mi admiración para Nelson por la sabiduría y por el arte. Tengo un gran libro de Nelson que es pintura y poesía, muy bueno, casi siempre lo estoy leyendo. A ti, Diego, y a Adrián, por cultivar, no se queden sin cultivar el arte que tienen, porque como dijo Nelson, necesitamos eso. Y muy agradecido y un inmenso abrazo para cada uno de ustedes, hermanos. Muchas gracias. No, gracias a vos, Ramiro, gracias Nelson, gracias Adrián. Y otra cosa, no solamente la poesía clásica tiene décimas, no hay solamente decimistas y sonetistas. No, claro. Señoras y señores, tenemos muchísimo más para ofrecer. Romances. Tenemos romances, silvas, tenemos ovillejos, hay mucho por aprender. Redondillas. Hay mucho por aprender en la poesía clásica, así que sumérjanse los que todavía no han entrado, busquen y aprendan. Y eso sería todo por hoy, mis queridos amigos. Ha sido un gusto y un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y la verdad es que aprendí mucho, como siempre. Aprendo mucho de todos ustedes. Igualmente. Y muy gratamente gratificado por usar mucha adjetivación.
Así que bueno, eso sería todo. Y nos estamos viendo en la próxima. Chao.